el doctor Fernando Sosa Pastrana. Él, licenciado en Derecho por el Instituto Superior de Chiapas, cuenta con una especialidad en Derecho Constitucional por la Universidad de Salamanca. Asimismo, cuenta con una maestría en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y también cuenta con un doctorado en Derecho con mención honorífica por la Universidad Nacional Autónoma de México. En su actividad académica se ha concretado primordialmente en el estudio y enseñanza del derecho de familia desde una perspectiva constitucional y comparativista. Con esta óptica, ha colaborado en diversas investigaciones y participado como conferencista, expositor y ponente en foros nacionales e internacionales, públicos y privados. Es profesor en la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económica, CIDE, y también en la maestría y doctorado en Derecho Familiar del Centro de Estudios Carbonell. Algunas de sus obras más destacadas publicadas son las siguientes. Autor del libro El concubinato y su dimensión patrimonial, Evolución y Perspectivas, España, Tirando Blanc, 2021. Es coautor de una de las obras más recomendadas y más importantes en materia de amparo, titulada Teoría y Práctica del Amparo, de la editorial del Centro de Estudios Carbonell, 2023. También es coordinador de la obra titulada Hacia la Igualdad y Plenos Derechos para las Mujeres, en homenaje a María Leoba Castañeda Rivas, editorial Porrúa, 2023. Otra también de sus obras destacadas es La inconstitucionalidad por omisión derivada de normas de derecho nacional, internacional, España Tirando Blanc 2023, que dicho sea de paso, el próximo 2 de diciembre se presentará en la Feria del Libro Internacional 2023. Ha participado como coordinador y coautor en diversas obras jurídicas y ha escrito diversos artículos en materia de derecho de familia y derechos humanos para diversas revistas especializadas. En el ámbito profesional, fue enlace de la Unidad de Asuntos Jurídicos y asesor jurídicos en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Fue asesor jurídico en el programa de regularización de la tenencia de la tierra de la Coordinación Nacional de Arqueología en el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Se desempeñó como secretario proyectista de sala, jefe de procedimientos de amparos y administrativo especializado en la Cuarta Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del entonces Distrito Federal. Ocupó el cargo de director general de sustanciación y sanción adscrito a la Secretaría de Protección de Datos Personales en el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Posteriormente, fungió como director general de Protección de Derechos y Sanción adscrito a la Secretaría de Protección de Datos Personales en el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Desde enero de 2019 a la fecha, se desempeña como secretario de Estudio y Cuenta y como coordinador de ponencia del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Estimado doctor Fernando Sosa Pastrana, muchas gracias por estar con nosotros. Le cedemos el uso de la voz para su conferencia magistral. Muy amable. Muchas gracias. Siempre me da un gusto estar con los compañeros del Poder Judicial de Baja California. Es para mí uno de los centros que tiene mayor importancia y la verdad es donde más disfruto poder tener una plática, porque esto va a ser una plática con ustedes, un conversatorio en el que quiero que se sientan libres de levantarse la mano, poder interrumpir lo que yo esté diciendo o suspenderlo para no ser una palabra tan negativa y veamos esto como un intercambio de ideas para que todos vayamos de la misma mano. Me tocó un tema muy amplio, pero antes de esto quisiera agradecer a la consejera Razo y al presidente del tribunal y desde luego a mi querido amigo Alejandro, que me han dado la oportunidad de venir a platicar con ustedes. Para mí esto es un mecanismo de diálogo que nos sirve para poder comprender los retos que nos esperan, sobre todo en los mecanismos de acceso a la justicia que derivan del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Estamos ahorita en la parte de esta gran reforma que derivó de una reforma constitucional en el 2017 sobre el concepto de justicia cotidiana. Digamos que el Código Nacional se enclava en reformas fundamentales al artículo 16 constitucional, al artículo 17 constitucional y a la unificación procesal que se condensó como facultad exclusiva del Congreso en el 73. Y esto se dio justamente a través de una serie de trabajos y trabajos previos que hicieron compañeros míos del Centro de Investigación y Docencia Económicas que le llamaron justicia cotidiana.
En estos trabajos previos que estuvieron dirigidos por quien entonces era nuestro director general, el doctor Sergio López Ayón, a quien le tengo mucha admiración, y encomendado quien fue en su momento el jefe del departamento jurídico, el doctor Javier Martín Reyes, empezaron a ver que existía, por lo menos en nuestro proceso civil y familiar, que numéricamente es mucho más fuerte e importante que el proceso penal. Entonces, si hubo una amplia capacitación o por lo menos un cuidado al pensar los impactos que iba a tener el nuevo sistema penal acusatorio cuando dejábamos atrás el inquisitorio, creo que no hemos magnificado la importancia que va a tener esta reforma, sobre todo en los mecanismos de accesibilidad a la justicia, de cómo vamos a hacer concreto dos mandatos constitucionales que se dieron en un estudio empírico sobre cómo hacer la justicia más cercana a la ciudadanía y más cercana en términos de accesibilidad para todo tipo de justiciables. Esta discusión parte de una tradición previa en materia procesal, el rompimiento de tradiciones o el regular tradiciones procesales que no estaban antes claramente reguladas o se miraban del aspecto ético. Y quiero que nos detengamos a discutir eso, como lo que son los famosos alegatos de oídas que son muy, muy comunes en nuestras prácticas forales y que además dan pauta a muchas suspicacias, a una disrupción en el entendimiento internacional y sobre todo el papel de la justicia digital. Creo que podemos enfocarnos en esto en la plática, porque aquí encontraremos muchos retos, además de las virtudes propias. ¿Y por qué les digo que es tan importante qué vamos a hacer con este código? Pues imaginemos, si pensamos solo en términos numéricos, los órganos jurisdiccionales en materia civil y familiar de toda la República, y estoy abrevando jurisdicción federal y jurisdicción local, representaron el 76.2% de los litigios totales en nuestro país. De ahí entendemos la magnificación de la importancia de unificar procesos. Y esto implicaría que el 76% de primera instancia y más o menos implicaron el 71% en segunda instancia. Para dar números exactos, para dar una concreción exacta, si partimos de el último mapeo que hizo el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática de nuestro país, INEGI, en 2021, que es la fecha de corte, entraron aproximadamente 950,699 asuntos en toda la República. Estamos hablando de 1,000,000, sin contar los pendientes, sin contar los procesos que no caducan por su naturaleza, como pueden ser los juicios universales y sucesorios, sin contar las diligencias preliminares, los medios preparatorios, otro sinfín de procesos que están claros. Y estamos hablando que solo de este universo, 539,000 aproximadamente son en materia familiar y en una parte muy reducida en materia civil. ¿Qué quiere decir? Que de este universo, por lo menos el 44% es litigio familiar, un 25% es litigio en materia civil y el, el mercantil ronda como en un 10%, o sea, no tiene un impacto a pesar de que tenemos una reglamentación toda federal, y el penal es un 19%. Entonces, si vemos esto, podemos ver que tenemos un gran camino en los que nos va a impactar. Y ahora, otro tema que yo estoy seguro que van a estar muy capacitados y no me voy a focalizar tanto, que es la oralidad, pues claro que va a tener un incremento en estos años cuando esta introducción graduada del Código Nacional vaya permeando. Hoy por hoy, muchas entidades federativas tenemos ciertos procesos de oralidad y esto lo que ha hecho básicamente es que el sistema tradicional absorba en todo este universo de litigios un 69% que va a ir reduciendo y un 30% en materia de oralidad. Entonces, digamos que el universo empieza complicado y el sistema que está muy dispar, porque aunque tiene reglamentaciones locales fragmentadas y que se vieron potencializadas sobre todo por la pandemia del COVID-19, que es la justicia digital,
nos vamos a encontrar con muchas rupturas. Pero bueno, primero, ¿cuál es la digamos, en términos de netamente constitucionales, que esta reforma empieza a romper? La razón de fundamentación y motivación por escrito. Como ustedes saben, el artículo 16 constitucional prevé el derecho de prevé entre otros derechos fundamentales, como el debido proceso, está el derecho de fundamentación y motivación. Y este derecho generalmente se había visto que debería constar por escrito, por autoridad competente, en el que fundara y motivara las razones de su causa de agravio. Eso era como la regla general que rondaba entre varios universos. ¿Qué entendemos por escrito? Si escrito es un concepto laxo, pero entonces nos enfrentábamos con audiencias orales, y la Constitución empieza a poner un poco de orden ahí. Y dice, en los juicios y procedimientos seguidos, y quiero poner una acotación, porque me acuerdo cuando empezamos a trabajar en la Ciudad de México, en el Foro Común, con los primeros procesos de oralidad, era muy impresionante cuando nos tuviéramos que rendir los informes justificados. Las autoridades federales nos pedían, además de exhibir las constancias de oralidad, que transcribiéramos todo lo que constaban en los videos de las audiencias. Y entonces esto implicó que la rendición de informes justificados se volvió una tarea lacerante, que la idea de buscar la inmediación y el contacto primigenio con las partes y que esto quedara plasmado a través de medios audiovisuales se convirtiera en algo lacerante, en gran medida porque es mucho más difícil estudiar un asunto viendo un video que leyendo hojas, que puede uno ser una lectura mucho más rápida. Y entonces este tipo de prevenciones pues obedecían a esta idea de que debía constar por escrito las actuaciones de autoridades. Y nos llamaba mucho la atención, estoy hablando del 2010, cuando empezábamos con esos experimentos en la Ciudad de México, porque justo hacía una disrupción con la oralidad que tratábamos de implementar y que chocaba con los medios de control constitucional. Esta reforma, que aunque pareciera obvia en la Constitución, esta reforma del 2017, que implementó, digamos, una excepción a que las autoridades deberían tener su acto de molestia por escrito, dio un poco de certeza y dio un poco de partida a cómo entendemos la accesibilidad. Y entonces, como vemos, la Constitución te dice, en los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio, en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y de cumplimiento de lo previsto en este párrafo. Entonces vemos aquí cómo ya se introduce una flexibilidad al concepto por escrito y que da certeza de las actuaciones en los juicios de oralidad. Esto creo que es un gran cambio, pero tendrá muchos problemas que vamos a tratar de analizar poco a poco aquí como una especie de ideas debatibles. Pero por lo menos captó el punto esencial de la oralidad, que es la inmediación, la constancia de las partes y esto. El otro punto relevante de la reforma constitucional, que son los pilares que el Código Nacional busca darle certeza, es el concepto de la eliminación de formalismos judiciales. México llega tarde a esta lucha. México llega tarde a esta lucha porque nuestro sistema procesal, y en concreto nuestro sistema procesal civil, se ha caracterizado, y los que estudiemos derecho civil, con esto el principio de instancia de parte agraviada, sobre todo el principio de estricto derecho, que era el que permeaba el proceso civil, tenía un proceso que jugaba con formalismos muy estrictos. Estos formalismos muy estrictos siempre han sido objeto de discusión en la teoría y en la práctica forense de muchos países, incluido en México. Estos formalismos estrictos implicaban una duda hasta epistemológica del proceso. Si las reglas del proceso se crearon para dar certeza y seguridad jurídica de lo actuado, para tener reglas del juego como funcionan en cualquier juego de fútbol y sepamos qué hacer y cómo no hacer, ¿qué pasa cuando estas reglas son tan excesivas, tan rígidas, tan complejas, que se convierten en sí mismo lo que buscan destruir? Es decir, se convierten en un tipo de arbitrariedad
institucionalizada. Esto los argentinos, y que tuvo mucha influencia en el Cono Sur en los años 50, le denominaron doctrinalmente, sobre todo por la ascendencia que tuvo un autor que es muy conocido por haber traducido las obras del filósofo Hart, que se llama Genaro Carrió, como exceso ritual manifiesto. Esta doctrina del exceso ritual manifiesto, que se empezó a acuñar, sobre todo en los tribunales argentinos, si no me equivoco, con un caso llamado Colalillo, creó, digamos, la primer crítica al proceso, lo que ellos denominaron muy poéticamente como exceso ritual manifiesto, porque consideraban, más o menos, que podría existir un, un ritualismo, es decir, que hubiera una frustración ritual del derecho, así literal. Y entonces, mientras que el Cono Sur empezó a repensar cómo el proceso se convertía en una obstrucción a la justicia, en México seguíamos siendo muy rígidos con nuestros procesos. Si no presentábamos bien la vía, si no anexábamos un documento, la oportunidad procesal consagrada con esta visión que es la preclusión. Y mientras desde el 59 esta discusión que empezó en Argentina empezó a permear en países como Brasil, en donde Didier Jr., que es un gran procesalista brasileño, da cuenta de sus libros procesales, y empezó a trasladarse a Uruguay, Perú, Colombia. México seguía usando los procesos, las reglas procesales, sobre todo en materia civil, y lamentablemente a pesar, digamos, de la flexibilidad que deberían suponer los procesos familiares, como un sistema de barrera procesal. La Constitución, y a través de este trabajo que se hizo empírico de justicia cotidiana, buscó consagrar esta regla, que está en el 17 constitucional. Siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, primer elemento, el debido proceso, segundo elemento, o otros derechos accesorios, los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, dice la Constitución, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procesales. Entonces, digamos que este Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares se sustenta en dos grandes diques constitucionales. Primero, crear un procedimiento que dé certeza, pero que a la vez evite, que el proceso se convierta en una forma de arbitrariedad en sí mismo. Entonces, esto crea, digamos, un matiz que rompe una primera cultura, la cultura de anteponer el formalismo jurídico justamente a la solución del conflicto. La forma de anteponer elementos que, como dicen los argentinos, puedan ser un ritualismo excesivo, que puedan contrarrestar justamente a la efectividad de la justicia. Y estos dos parámetros es lo que busca darle densidad en términos de accesibilidad el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Y entonces crea un código que en sus trabajos recupera una tradición procesal ya existente, olvida otras tradiciones porque no eran tan bien vistas, como por ejemplo la acción de jactancia, que existía en nuestro país por lo menos en 22 entidades federativas y que de un plumazo quedaron eliminadas, que son las cosas que hay que reflexionar, e introdujeron experiencias como lo que podemos llamar el juicio de justicia digital o la oralidad. Entonces, un poco lo quiero platicar con ustedes, tratar de trabajar con lo que hay de precedentes en la Corte, lo que han hecho ustedes en la práctica, qué retos vamos a encontrarnos con esto. De entrada, no quiero que me vean como un escéptico, el que no cree en el Código Nacional. Creo que es tan importante la justicia que la unificación familiar, que había sido el sueño de procesalistas como Niceto Alcalá, Zamora y Castillo desde los años 60, pueda ser eh, fundamental. Entonces, lo que vamos a tratar de vislumbrar, de ver, de concretar es algunos pequeños elementos
que puedo ver que nos van a generar una revolución en muchos casos. Quiero entonces, una vez que platicamos esto, centrarme en un punto y me gustaría su opinión. Nuestro sistema procesal, en nuestro sistema procesal, digamos, tradicional, y creo que es una práctica muy abigarrada en nuestro sistema de justicia mexicano, es los famosos alegatos de oída. Es constante ver los que hemos estado en los tribunales superiores o en cualquier tipo de órgano jurisdiccional, que las partes constantemente, porque no está reglamentado en ningún código, utilizando el famoso artículo 8º constitucional, que paradójicamente desde 1917 no tiene ningún tipo de reforma, solicitar, expresar por escrito, con un memo, solito, lo que las partes quieren convencer al juez, fuera de audiencia. Estos alegatos de oído eh, siempre han sido una práctica muy presente, muy defendida. De hecho, en el último libro blanco de la reforma judicial de los años 90, se trataba de justificar porque en muchos países se consideraba que podía dar suspicacias, que podía romper el principio de parcialidad de los jueces, que podía poner en riesgo porque algunos litigantes, aprovechando que entraban a hablar con un juzgador, le podían informar a su cliente que le dijeron al juez XY, o lo convencieron, o les pidió, o ellos dieron, y se convertía en el bastión de oscuridad que algunos consideraban, si tomaban en cuenta lo que es el código de ética, como apariencia y parcialidad. Pero los que estamos y hemos estado llevando procesos, sabemos que es el pan de todos los días el litigante que pide amablemente, que exige groseramente, que reclama siempre poder dar su alegato de orejas con los jueces. Y había como una especie de disparidad por parte de todas las autoridades. Algunos tomaban buenas prácticas, otros preferían que solo fuera por escrito, otros lo tendían los secretarios proyectistas, otros efectivamente los secretarios de acuerdos. Y estos alegatos de oídas, el famoso alegato de oreja, que estaba tan inquistado en nuestra cultura, sobre todo litigiosa, sí fue implementado en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Y hablando con esta idea de hacer más cercana la justicia, algunos jueces no miraban con suspicacia este tipo de alegato. Lo consideraban, por el contrario, como un mecanismo de acercarse a escuchar a las partes, como un mecanismo para poder comprender sus intenciones. Y entonces el sistema crea esto. Y quiero que el primer punto que nos detengamos a discutir sea este alegato de orejas o de oídas y qué vamos a hacer con la nueva reglamentación que presenta el Código Nacional. Un poco porque estamos en el concepto de los mecanismos de accesibilidad. Sin tomar una reproducción de muchos principios que están en el código, que ustedes ya conocen perfectamente, porque recuperaron una tradición, este primero creo que es uno que va a romper y va a generar resistencias, sobre todo por parte de los litigantes, la implementación, cuando gradualmente lleguemos a ella, en nuestros ámbitos forales. Miren, y quisiera que de verdad discutiéramos. Les voy a leer, es el artículo 134 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Este artículo 134, que se encuentra justamente enclavado en el título primero de las formalidades del proceso, título que reproduce en los elementos más básicos que ya conocemos, como legitimación de las partes, representación, litis consorcio, litis denunciación, introduce antes de las actuaciones judiciales justamente esto. Y el impacto va a ser nacional, porque el Código Nacional no solo va a aplicar, por ejemplo, a, al, a los procesos civiles y familiares por obviedad de razón, sino que va a aplicar a una multitud de procedimientos en los que también operan justamente por el concepto de supletoriedad. Por ejemplo, un proceso mercantil
no prevé esta regulación, pero el proceso mercantil se ve suplido justamente por el Código Nacional, por disposición de expresa del Código de Comercio, la Ley de Seguridad Nacional, la Ley Federal de Competencia Económica, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, el Código Nacional de Procedimientos Penales también, ¿eh? Ojo, la Ley Agraria, la Ley de Amparo, la Ley de Adquisiciones, la Ley Federal de Derechos de Autor, la Ley de Negociación y Comercio Turístico, la Ley de Concursos Mercantiles, la Ley Federal para el Procedimiento Administrativo y un sinfín de leyes federales sin tomar en cuenta la supletoriedad para las leyes locales. Entonces, este procedimiento, que es sui generis y no se encuentra en otras leyes y que podría llegar a esas leyes y a nuestro código, va a tener un impacto en la forma que la cultura jurídica mexicana ha asimilado el papel de los abogados, de los denominados gestores judiciales o de las propias partes al acercarse con los órganos jurisdiccionales. No soy muy fanático de leer, pero quisiera leerles la integridad de este artículo. El artículo 134 dice: en cualquiera de los procedimientos previstos en el presente Código Nacional, ya les expliqué que esta regla iría por supletoriedad, quiero pensar, permíteme, estoy uniendo a otras personas. Dice: sin que obste el derecho de las partes, sus abogados y representantes autorizados de comparecer a exponer sus alegatos en la audiencia respectiva, aquí hago mi primer bloque. Sabemos que cualquier procedimiento tiene cuatro etapas para que se considere un procedimiento: postulatoria, probatoria, de alegatos y de resolución. Entonces, parte de que de estas cuatro etapas existe un momento para que las partes sensibilicen al juez. Es la etapa de alegatos. Hay una etapa preconstituida en el proceso y que se reproduce aquí en cualquiera de sus modalidades, en donde en teoría las partes deberían hacer esta expresión de razones para sensibilizar al juez de sus razones judiciales. Pero como les voy a repetir, la práctica forense es común que las partes fuera de juicio busquen a los titulares, busquen a los coadyuvantes de la justicia, como los servidores, secretarios proyectistas, secretarios de acuerdo, para tratar de convencerlos o de darles sus razones en el momento que llegan a checar su expediente. Y entonces el código dice lo siguiente: en cualquiera de los procedimientos previstos en el presente Código Nacional, sin que opte el derecho de las partes, sus abogados y representantes autorizados de comparecer a exponer sus alegatos en la audiencia respectiva, y aquí viene el primer punto, bajo el principio de igualdad procesal y publicidad, podrán solicitar fuera de audiencia una cita a la autoridad jurisdiccional para manifestar en lo particular los aspectos que consideren relevantes en la solución del juicio en el que intervenga. La misma, aquí está el primer punto, ya se reglamenta el derecho o el alegato de oídas. Las partes lo pueden solicitar, según sea la modalidad del proceso. ¿Va? La misma se solicitará por escrito y le recaerá mandato judicial. Primer punto. A diferencia de lo que acontecía antes, que eran peticiones verbales y era invitarlos al privado o a la oficina donde estuviera el secretario, ya sea proyectista o de acuerdos, debe recaer un acuerdo de esa reunión. Y dice, en el que se indique día, hora y duración de la cita. Vean qué interesante. Se fija el tiempo. No pueden ser alegatos ad nauseam o interminables. La que se autorizará con la finalidad, ojo, de que comparezcan al recinto judicial el interesado y su contraparte. Este es el primer gran cambio. No pueden darse esas autorizaciones para que vayan en solitario. Si viene o alguien lo pide, tendrá que ser notificado para comparecer el demandado y el
actor. ¿Y por qué no? También los terceros coadyuvantes, los lutisconsortes, en el caso de algunas acciones, el tercero eh, que asista a la acción, etcétera. Y dice, vean, o bien supervisores jurídicos, pueden llegar las partes de lo personal o los abogados, con el objeto de respetar el principio de contradicción. Fuera de estos casos, las autoridades judiciales estarán impedidas para escuchar en lo particular o en lo individual a cualquiera de las partes. Aquí tenemos el primer gran cambio de la cultura jurídica. ¿Por qué digo que tenemos el primer gran cambio? Porque siempre estos alegatos de orejas se buscaban fundamentar en la expresión abstracta del derecho de petición. Y entonces, como les decía, generalmente era una parte que iba, generalmente el abogado, generalmente iban con los secretarios. Tomando en cuenta la experiencia internacional, sobre todo una doctrina que se llama apariencia de imparcialidad, es decir, una doctrina ética que se dio sobre todo en los foros californianos, y esta es una regla, ojo, muy común en los procesos orales anglosajones o en los procesos del Cono Sur. Nunca un juez puede recibir, ojo, a una parte sin la presencia de la otra. Y esto no quiere decir que el juez rompa con la imparcialidad, sino que debe garantizar que además de ser imparcial, parezca imparcial. Y el recibir en la oficina un juez, y yo creo que aquí es muy categórico el código, se refiere a la comparecencia, debe ser, para mi punto de vista, por el principio de inmediación, con el juez. Deberá pedirlo por escrito, se deberá acordar, se deberá dar fecha, hora, duración y convocatoria a las partes interesadas al proceso. Y hay una prohibición expresa poco común. No se pueden recibir hasta de este caso. Y esto me genera muchas dudas, porque de entrada, entonces, tendríamos aquí un término que lucharía con una práctica que se buscaba como un mecanismo de accesibilidad de los jueces a los litigantes o los justiciables. Él podría hablar con el juez, él podría hablar con el secretario, pues para tratar de convencerlo en una audiencia de alegatos de orejas. El código impone una restricción que es clara en qué va a pasar cuando hablamos de un juez unistancial, es decir, con un juez de un órgano jurisdiccional de una sola de las partes, es decir, que tenga un solo juez. Pero hasta aquí, la primera pregunta es, ¿qué tipo de responsabilidades, y aquí la parte que tenemos que ser cuidadosos, cuando ustedes reciban a alguien en su juzgado? Y aquí quiero detonar las preguntas. ¿Alguien tiene una duda de operatividad sobre este principio? ¿Alguien dice muy interesante, Trinidad, ¿podrá negar la audiencia de alegatos de oídas? Mire, como estamos hablando del principio de contradicción, en teoría el juez tendría que dar una razón muy fuerte para negarla. Yo creo que no podría negarla. Pero la pregunta es, y aquí es muy sencilla, ¿cuántas audiencias puede acordar el juez? Si las puede negar, ¿qué razones tendría que dar el juez? Porque vea la redacción. Dice, podrán solicitar fuera de la audiencia una cita a la autoridad jurisdiccional. Punto. Y entonces el primer punto que me hacemos es, ¿pueden negarlas? ¿En qué caso las negaríamos? ¿Hay un límite para esas audiencias? ¿Qué pasa, por ejemplo, en los tribunales que tienen composición colegiada, en donde generalmente se nombra un presidente como en las salas de apelación, y uno es el que tramita, pero otro es el que resuelve o acuerda? ¿Qué va a pasar con las resoluciones unitarias dentro de un tribunal colegiado? ¿Qué tanto podemos, en el caso de los colegiados, quiénes deben estar presentes y cuántas veces serían un idóneo? Esto es lo que no hemos contestado. ¿Cómo vamos a poder destensar
el papel de los jueces y secretarios cuando lleguen las partes. ¿Alguien tiene una pregunta en ese sentido? ¿Nadie? Un poco porque creo que vamos a enfrentarnos cuando estemos en presencia. A ver, don Octavio, usted hable de su micrófono, nos ayudamos. Así, se los juro que este artículo va a ser un dolor en cuanto a la operatividad en un tribunal y puede constituirse en un mecanismo de complejidad. A ver, ¿me ayuda? Sí, buenas tardes, ¿qué tal? Sí, mire, mi duda en relación a los alegatos de oídas es si considera usted que esto retrasaría los términos de la impartición de justicia, tomando en consideración que no se agendaría nada más una cita diaria para que el juez pudiera recibir a alguna de las partes a que formularan sus alegatos, y que también, pues en caso de que una de las dos partes, al menos dos partes, porque también puede recibirse a los coadyuvantes, a los litiges consortes, en caso de que una de las partes no asista, pues dice que no puede recibir el juez a la otra. Entonces, no sé si eso implicaría una especie de diferimiento de la cita que habían concertado para los alegatos. Entonces, no menciona el artículo en qué etapa del procedimiento deba de recibirse. Evidentemente, debieron haberse ya desahogado las pruebas, etcétera, para que puedan formular propiamente unos alegatos las partes, pero ya tendría el juez encima el tiempo para dictar la sentencia. Entonces, Ahí va se la está primera parte. retrasando. Gracias. Cuando usted no cierra su micrófono. A ver, esa es una gran pregunta. Quiero que vayamos contestando aquí. Primero, esto lo que busca reglamentar es el alegato de orejas. ¿A usted generalmente en qué momento lo buscan para alegato de orejas? Bueno, yo soy secretario de acuerdos. Generalmente pues buscan tanto al secretario proyectista como a la titular, evidentemente, una vez que se han desahogado las pruebas. En caso de que sea una forma oral, pues en cuanto se cite para sentencia, o si hemos elegido la forma escrita para la recepción de las pruebas, pues una vez que se venza el término para alegatos, o incluso durante los 5 días que tienen las partes para alegar. Justo. A ver, entonces aquí tenemos el primer problema. El código dice que puede ser fuera de audiencia. Esto significa que las partes no están limitadas a un momento procesal. Y como tenemos el tema de inmediación, tenemos entonces que tienes 4 puntos, ¿no? Lo pueden hacer desde la postulatoria, lo pueden hacer en la propia etapa de pruebas, lo pueden hacer en la propia etapa de dictado sentencia. Pero además, imagínense, puede darse por diferentes motivos. Por ejemplo, si yo quiero convencer al juez del valor probatorio de mis pruebas, generalmente pidió una etapa y les explicaba las pruebas. Pero el juez debería, entonces, acordar una reunión para eso. No hay límite de partes. 2, requiere un mandamiento escrito. La pregunta es qué tipo de recurso, ¿no? Como no te dice si es un autodecreto o es una resolución de trámite, aquí tendríamos la primera pregunta que haría yo. ¿Esto qué tipo de cosa sería? ¿Un auto? ¿Un decreto? ¿Un auto definitivo? ¿Una sentencia? De entrada es la primera pregunta que les hago. ¿Por qué? Porque al momento que tiene un mandamiento, obligaría a fundar y motivar el por qué usted no quiere, por falta de espacio, por falta de horarios, pero cualquier juez de distrito le diría, fije la duración, 10 minutos, vámonos, fije la duración, 20 minutos. 2, ¿cuántas veces lo pueden pedir? 3, ¿qué pasa si una parte ejerce su derecho y la otra no llega? 4, ¿podría ser sujeto de impugnación o no? 5, ¿qué pasa en los tribunales de alzada? 6, ¿qué pasa cuando la gente quiere hablar verbalmente con el juez? Esto es, creo que tenemos que pensar bien cómo vamos a aterrizar este nuevo derecho, porque antes, como era una práctica judicial no escrita, pues hacía como podía, pero nos vamos a enfrentar también con la creación de una nueva forma que va a obligar a cargar nuestra relación de trabajo. Pero yo le pregunto a Octavio, ¿cuánto tiempo realmente invierten los jueces recibiendo litigantes? ¿Quién me ayudaría a recibir? Porque también hay una realidad. Gran parte de los trabajos jurisdiccionales en la mañana se constituyen para el titular del órgano, muchas veces invertir hasta un 40 o 60% de su tiempo del litigante que llega, exige ejercer su derecho de petición, exige
que pueda tener rendición de cuentas por parte del juez y tiene que recibirlos para efectos de evitar algún tipo de queja por parte del consejo, algún tipo de reclamo o algún tipo de constituciones. Entonces, dos, le pregunto honestamente, ¿no le ha tocado, digo, como secretario de acuerdo, no, pero en su experiencia judicial o alguien que nos comparta, que es realmente un reclamo constante estos alegatos de orejas, estas citas por parte del juez? ¿No es una práctica común? ¿Quién de los compañeros nos podría compartir su experiencia sobre los alegatos de oreja? Dayanara, por favor, le escucho. Sí, lo que pasa, es lo que le iba a comentar, que normalmente los abogados van con nosotros a comentar el asunto en cualquier etapa del juicio, ¿eh? O sea, yo pienso que cada vez que acuden con nosotros a comentar ciertas situaciones, así como en particular del asunto, entonces entenderíamos que son como los alegatos de oídas, porque nos tratan de convencer o de justificar ciertas ¿Usted qué es? características del asunto para que nosotros acordemos de tal o cual forma una petición que ellos nos están haciendo por escrito, porque aun cuando cuando nos piden, por ejemplo, para el ofrecimiento, desahogo de pruebas, eh, siempre van y comentan, ay, mire, es que la otra parte te ofreció esta prueba, le encargo que por favor le eche ojo a esta prueba para que si yo considero que no la debe de admitir por esta y esta situación. Entonces, durante toda la etapa del procedimiento están acudiendo, ya sea con nosotros los secretarios o con los titulares, ya cuando están citados para sentencia o con el proyectista. Ok, pero a ver, con este nuevo código, realmente la actividad de alegatos de oídas es una actividad que se descentra al proyectista, que el juez tiene que cargar con ella y que absorbe bastante cantidad del tiempo en los días hábiles. La prohibición es clara. No se pueden recibir a las partes en lo individual, fuera de cualquier tipo de alegatos, le llamaremos alegatos de oídas reglamentados, y solo puede ser por mandamiento escrito. Entonces, ¿qué es lo que yo veo? Perdón, Diana, la escucho. Entonces, se dice que, que no podemos recibir, no se puede recibir a ninguna de las partes sin la En lo asistencia individual, de la contraria. Entonces todos quiere los abogados. decir que no, o sea, si lo pasan a comentario para algo, no los podemos recibir. Pues mire, eso es lo que quiero discutir. Aún hay una actualización progresiva, pero vea lo que dice el Código Nacional en su última parte. Fuera de estos casos, las autoridades jurisdiccionales, el concepto es amplio. ¿Autoridad jurisdiccional abarcaría también a los secretarios o no? Pues yo pienso que Estarán sí. impedidas para escuchar en lo particular o en lo individual a cualquiera de las partes. Y entonces aquí tenemos un rompimiento con una tradición, no sé si buena o mala, pero que yo creo que tenemos que prepararnos para qué vamos a hacer en este caso. Si vemos el concepto, voy a leer el artículo, aquí va, mire. Y entonces va a haber mucha discusión. Para los efectos del presente código, artículo 2, autoridad jurisdiccional es la jueza, juez, magistrado u órganos del Poder Judicial con facultades para emitir resoluciones en el ámbito del ejercicio de su impartición de justicia, dentro del ámbito de sus respectivas competencias. Tenemos la primera interpretación. La prohibición es para los jueces y magistrados. ¿Qué pasa con los secretarios de estudio y cuenta? ¿Qué pasa en el caso de Octavio, que es un secretario de acuerdos? Pues él tiene un impacto porque da fe. Pero ¿qué pasa con los secretarios proyectistas? Esta disposición tendrá o será extensible a los secretarios proyectistas, que son los que generalmente escuchan a las partes, o la misma regla de prohibición deberá ceñirse a ellos. Aquí está la primera pregunta. Entonces, ¿hacemos inaccesible a los jueces, pero accesible a los demás funcionarios judiciales? ¿Qué piensan los demás? Yo
Yo ¿Puedo hacer uso pienso, de la voz? Ah, perdón. A ver, Dayanara y después nuestra señoría Sandra. Dayanara, por sí, favor. yo creo que sería así tajantemente lo que son los jueces y magistrados, puesto que nosotros como secretarios de acuerdos y los secretarios de estudio y cuenta no únicamente damos fe, pero en sí las resoluciones son dictadas por ellos, ¿no? Sí, pero O además es sea, muy si lo curioso. vemos como literal, sería o de acuerdo a las facultades que tenemos nosotros como secretarios de acuerdos o los secretarios de estudio y cuenta, no sería para nosotros, puesto que nosotros no dictamos resoluciones, únicamente damos fe. Pero ahora, la pregunta es, esto derivó de una crítica ética, pero está bien, a ver, señoría, doña Sandra, le escucho. Buenas tardes a todos. Me parece a mí que con estas disposiciones nuevas se está tratando de incluir como una nueva fase del proceso. Lo siento como con carácter de obligatoria, que se lleve a cabo ese acceso del litigante, del justiciable, porque se pide que ingresen los dos a hacer sus alegatos con los juzgadores. Entonces, siento que no es solamente el alegato común de oídas, como dice la licenciada Yanara, ciertamente los abogados constantemente tienen acceso con los secretarios de acuerdos porque ellos son los que dan cuenta a los señores jueces con las promociones, ellos son los que conjuntamente con el juez, por eso se llama acuerdo, llegan al acuerdo de cómo se va a determinar, ¿verdad? Lo que se decida en cada promoción y lógicamente los abogados se acercan, pero ¿qué sucede? En la práctica se acerca una sola de las partes, Así no es. no se acercan ambos. Entonces yo siento que este código pues es más equitativo, estar salvaguardando ese derecho a que entren conjuntamente como debe de ser, creo que es lo correcto. Incluso lo dispone como una obligación, como una fase más del proceso que debe agotarse. Por ejemplo, yo fui juez civil muchos años, ahora soy juez penal en el nuevo sistema. En el nuevo sistema nosotros no podemos recibir un solo litigante, salvo que vengan ambos contendientes, ¿sí? ¿Por qué? Porque es lo correcto, es lo justo, nadie puede litigar de oídas por sí solo ante un juez, ¿verdad? Entonces yo siento que esto es lo que viene tratando de equilibrar este nuevo código nacional en materia de procesal civil y familiar. Creo que ese es el objetivo. Y en cuanto a que los secretarios de acuerdos tengan o no facultades, pues yo pienso que igual, porque ellos son los que van a dar primeramente la cuenta a los jueces. Ellos pueden, ciertamente, como dice Dayanara, escucharlos, quizás sí, pero no tomar una decisión, porque la decisión, insisto, parece ser que viene como una parte más del proceso, como una fase más que se agote, pero con ambas partes, para resguardar el principio de igualdad. Pero fíjate qué interesante, ¿no? Entonces, digamos que podríamos empezar a hacer, digo, este artículo va a ser objeto de muchas interpretaciones. Sí. Sobre todo va a ser un artículo que va a impactar en la administración de nuestros tribunales, porque generalmente pone una regla clara. Si tú quieres hablar con el juez o el magistrado, tendrás que pedirlo por escrito. Eso no nos queda ninguna duda, ¿no? Es una fase Por la más. propia definición. Podrán pedirlo. La primera pregunta es, tenemos claro que el acceso a un juez o un magistrado, si no quieren tener un tipo de impedimento que puede dar actualizaciones, quizás hasta excusas, ¿no? O sea, va a estar muy interesante esta regla. No le ejemplifican a excusas, a quejas al consejo. O sea, el cumplimiento por parte de jueces y magistrados daría vía a la excusa, o mejor dicho, a la recusación, a las quejas al consejo u a otras vías de carácter judicial. Entonces, digamos que lo que nos queda claro es que básica y fundamentalmente los magistrados y jueces van a tener vedada la accesibilidad de los litigantes si esta no es plenamente acordada. Este es un primer cambio, ¿eh? Hay jueces que eran mucho más accesibles, como usted sabe, hay jueces que eran menos accesibles.
Dos, es una posibilidad. La segunda pregunta que nos podemos hacer es, ¿puedes solicitar una audiencia? Dice, ¿no? Ve lo que dice. Dice, podrás solicitar fuera de audiencia una cita. Si leemos estrictamente el código, y un poco para responder a Octavio, yo entendería que cada una de las partes tiene derecho a pedir una cita además de la audiencia de alegatos. Esa podría ser una interpretación, ¿no? Un poco para no desbordar el proceso. Puedes pedir una cita. Si no llega la contraparte, tu cita falleció. Entonces, si llega la otra parte, tendrá derecho a otra cita. Entonces, ¿qué entiendo yo de este código? Que limita el alegato de oreja. Tú quieres exponer tus razones, no las puedes exponer en cada una de las etapas del proceso, ya sea la postulativa, la probatoria o el cierre de instrucción que lleva a la etapa del juicio. Si leemos estrictamente, es un derecho que se cierra a una cita. Punto. O podría entenderse, o podrá solicitar una audiencia. Depende cómo se vea. Dos, ¿qué tipo de acuerdo emitirían ustedes? ¿Harían un auto? ¿Harían un decreto? ¿Qué tipo de acuerdo le recaería a esta petición? ¿O qué tipo de resolución judicial le recaería? ¿Qué pensarían ustedes? Y esto determinará, esas son las cosas que hay que empezar a discutir, porque este tipo de citas van a ser el pan de todos los días, sobre todo en materia familiar, en donde constantemente los litigantes quieren acudir con los jueces para convencerlos de los aspectos sensibles de su caso. ¿Qué tipo de resolución judicial le darían a este tipo de, de citas? ¿Quién me ayuda? ¿Alguien? Señoría, le escucho. Le escucho. Usted levantó la mano, ¿no, doña Sandra? Pero tiene apagado el micrófono. Tiene apagado su micrófono. Perdón, tiene razón. Le comentaba que yo considero que es un acuerdo lo que debe de recaer a la solicitud. O sea, debe dictarse un auto procesalmente hablando implica que tiene que dar avance a que camine el proceso, se tiene que agotar, porque lo está contemplando, según yo, como una fase más que invariablemente se tiene que acordar, se tiene que proveer, se tiene que programar la fecha para agotar, que comparezcan ambos o los contendientes que sean, ya sea hasta un tercero si es que lo hay, algún tercerista, todos los intervinientes para que hagan sus alegatos correspondientes. Entonces yo pienso que debe programarse a través de un Pero aquí viene una parte acuerdo, interesante. dictarse un auto que avance, que se agote. Aquí viene una parte interesante. Es una fase optativa, ¿no? O sea, si las partes deciden nunca pedir una cita, el procedimiento sigue caminando. Sí. Entonces, vea, un poco más interesante. Es un derecho, como en algunos códigos se preveía otro tipo de audiencias que eran equivalentes, que se llamaban audiencias de ruego de justicia. ¿Se acuerdan? Algunos códigos procesales manejaban el concepto de en ruego de justicia solicito algo, que no era necesariamente para una audiencia, sino para hacer algún tipo de manifestación. La pregunta es, si esto está vinculado con el principio de impulso procesal, de las etapas procesales o la conclusión. Yo podría, por ejemplo, recibir esta audiencia cuando hubiéramos cerrado la instrucción. Es otra pregunta que podríamos hacernos. Muy interesante. Este tipo de resoluciones quería enfocarme porque creo que este es el que va a ser impugnado, va a romper con la lógica de los procesos. Quizás parezca poco interesante, pero yo considero que no tiene nada que ver con el impulso del proceso. Mientras que no, entonces, si nos vamos al 167 del Código Nacional, un poco para familiarizarnos, vienen los tipos de resoluciones judiciales. Y quizás este tipo de resoluciones judiciales, que habla de autos en general, habla de autos definitivos, habla de autos provisionales, habla de autos preparatorios, de sentencias interlocutorias, sentencias definitivas, toma un viejo concepto de la triada de resoluciones, que son decretos, autos y sentencias, ¿no? Y de esa triada viene el decreto. Algunos consideran que este tipo de derechos deberán ser acordados como decretos.
Y esto es importante para efectos de qué medio de impugnaciones corresponde. Y acuérdense que los decretos son simples determinaciones de trámite, porque eso es un trámite, no es una etapa procesal. Este artículo 134 va a ser eso, un trámite para reglamentar una práctica judicial que no incide en el desarrollo del proceso. Un proceso puede haber concluido sin que ninguna de las partes pidiera este tipo de audiencias y no afecte el núcleo duro del debido proceso, porque no son necesarias para continuar el proceso. Digamos que es la regulación de una práctica extrajudicial que ahora se incorpora al nuevo Código de Procedimientos, Sí. se restringe y quedaría la gran duda, para mi punto de vista, del papel que tendría hacia los secretarios que no son considerados por el propio código como una autoridad de carácter jurisdiccional. Y entonces creo que, como lo vemos, pues esa sería la gran duda, ¿no? Quizás tendría yo dudas sobre el secretario de acuerdos, porque al momento que da fe, pues emite una resolución con su fe, pero está dudoso eso. Este tipo de artículos va a ser, creo que, lo que ustedes tienen que discutir. Perdón, licenciada Cata, la escucho. Buenas tardes. Me surgió una duda ahorita que planteaba los supuestos y los que establece el propio código, de que siempre debe ser con la asistencia de las dos partes, sea petición de una, de ambas, etc. Entonces, y coincido con usted en que tendría que dársele el carácter de decreto porque no va a suspender en ningún momento, ni tampoco podría decirse que se vulneró en alguna situación procesal si no se solicitó la cita, pero si se presenta el supuesto de que lo solicita una de las partes y la otra parte no va, lo vuelve a solicitar y no va a la otra parte y nunca quiere ir. A mí me preocuparía, justamente como no es parte del proceso y es un derecho reconocido accesorio, qué tanto va a impactar con el principio de debida diligencia y justicia pronta y expedita. Entonces, por eso le digo, generalmente lo que pasaba es que llegaba el litigante y algún juez con un espacio le dice, pues ya que pase, le da un tipo informal. Pero ahora no, vas a tener a dos partes que van a querer tomar esta audiencia como una audiencia de careo extrajudicial, ¿no? Entonces creo que lo que debemos reflexionar, y perdón que me detenga en esto, pero creo que es una disposición que ha pasado inadvertida cuando analizamos el acceso en el Código Nacional y que va a tener mucho impacto en nuestra administración de tiempos en nuestro tribunal. Yo, por ejemplo, me acuerdo, pondría con mucha claridad que tienen dos partes el derecho a exponer 5 minutos y una vez concluido se cierra la audiencia, tomo nota y les digo muchas gracias. Para efectos que se convierte en un careo. Porque si, por ejemplo, tomamos el ejemplo de Dayanara, que van a hablar sobre las pruebas, pues cada uno va a querer contradecirse en el momento. Y entonces yo creo que hay que evitar que esta norma pueda ser abusada por parte de los litigantes y se vea como un control a esta práctica que generaba muchas suspicacias cuando se desarrollaba sin digamos, un historial. Yo pensaría, ¿y por qué pongo estas dudas? Porque acuérdense que viene la etapa de homologación, la etapa en donde todos los códigos van a estar, digamos, poniendo los puntos de partida en las leyes orgánicas o respectivas, conforme al régimen transitorio, y que van a ir todos los tribunales. Creo que el papel de esta audiencia va a impactar mucho porque va a romper una práctica vieja, vetusta en el sistema jurídico, muy propia de la mexicana, y que además nos va a generar dudas de cómo acordarlo, qué acordarlo, si recaen recursos o no recaen, qué tipo de recursos, porque si tú lo consideras un auto provisional, definitivo o precautorio o un decreto, va a cambiar el tipo de recurso procedente contra este, ¿no? Tu propio fundamento para acordarlo va a ser complicado. Si podemos negarlos, si entendemos una cita como una sola vez en el proceso como algo extraordinario, si lo aceptamos antes de la audiencia de alegatos que prevé nuestro procedimiento, ya sea oral familiar, etcétera, etcétera. Y esto creo que va a ser muy importante porque va a limitar muchas de las actividades en todos los tribunales que los litigantes solían recurrir como parte de su actividad judicial. Ir a hablar con el juez cuantas veces quisiera.
Esa es la realidad, ¿eh? A veces llegaba el juez y pedían una audiencia para preguntar cuánto iban a acordar sus autos. Y por cada promoción pedían audiencia. ¿O no les pasa eso? Y entonces van a encontrar una resistencia por parte del mundo foral para este punto. Y creo que es un punto que ha de detenerme, porque al momento que reglamenta una práctica, va a generar muchos problemas en la conducción de lo que entendemos en accesibilidad a la justicia. ¿Hasta qué punto esto es un formalismo? ¿Hasta qué punto cumple el 17 constitucional? Si puede pedirse varias veces, si es limitativo o restrictivo. Esta va a tener un impacto sobre la diligencia de la gestión de sus tiempos en materia procesal. Y creo que deberíamos de tener a verlo con más cuidado qué impacto va a tener en nuestra administración y qué, como bien decía nuestra señoría Sandra, se va a considerar un derecho de las partes que no podrá negarse o podrá negarse, como dice Octavio, con razones fundadas en la saturación de la carga de trabajo, que si el juez puede decir, tengo mi calendario lleno de audiencias en 3 meses y no puedo sacrificar una audiencia que sí tiene impacto en el derrotero de mi proceso para darle un derecho a una audiencia fuera. O puedo limitar el tiempo, cuánto va a ser el tiempo limitado para las partes. Creo que esta audiencia va a ser la que va a tener más objeciones, sobre todo en el mundo del litigio. Ustedes lo saben, no solo mandan a hablar a los abogados, a los autorizados, a las partes, mandan al pasante, mandan al gestor, mandan a todos. Y esto va a implicar, en teoría, un control en los tiempos de las pláticas de los jueces. Y creo que esto, para lograr la sensibilidad por parte de los jueces, no va a ser complicada. Va a ser complicada hacia los litigantes, que tienen tanto tiempo con una regla práctica. ¿Hasta qué punto sería deseable que esta restricción, cuando sea recabada en las modificaciones a las leyes orgánicas respectivas, pueda tener un impacto también en otros funcionarios judiciales? Yo le pongo un ejemplo. Los funcionarios judiciales, como los jueces y magistrados que tienen regulación constitucional federal y local, muchas de sus prohibiciones son trasladadas a los secretarios como consecuencia de su cercanía. Un ejemplo claro es la proscripción de cobrar en monumentos fuera de su salario. La mayoría de leyes trasladan esta proscripción a los secretarios de estudio y cuenta, proyectistas o de acuerdos. ¿Hasta qué punto convendría trasladar esta misma prohibición de recibir alegatos que no sean acordados por el juez aún para los secretarios? ¿Qué impacto tendría esto? Creo que les pongo esta duda porque van a encontrarse en el día al día, sin importar qué tipo de proceso sea oral o escrito, con una resistencia connatural en la cultura del foro jurídico mexicano. Y este es el primer punto que quería destacar. Yo sé que ustedes van a tener otras clases que van a abordar los diversos principios que emanan del Código Nacional de Productos Civiles y Familiares, la novedad que deriva de la oralidad y sus principios que hemos estado muy familiarizados nosotros, pero yo quería centrarme en este justo porque creo que es una novedad que ha pasado inadvertida, una novedad que tendrá impacto en la gestión y en la forma que se lleva las relaciones de los litigantes con las partes del proceso y que deberíamos prepararnos. Porque mi poca experiencia, que no se puede equiparar a la de ustedes, me ha demostrado que esta idea de hablar con los jueces de forma limitada o ilimitada se ha constituido casi en una forma de actuar por parte de los tribunales. Mi querido Alejandro, lo escucho. Sí, doctor. Tenemos la intervención de la licenciada Anabel Sánchez, que ha solicitado para el uso de la voz y hacer una pregunta, si es tan Claro, amable. perdón, no lo había visto, es una disculpa. Sí, la estamos apoyando en virtud de que me hizo la petición aquí vía chat y le estamos apoyando para que ella pueda abrir su micrófono y hacer el planteamiento de la licenciada Por Anabel favor, Sánchez. la escucho. Muy buenas tardes. Una disculpa, a lo mejor ya estoy un poco desfasada para mi intervención. No sabía cómo ponerle la manita, se refiere a la pregunta que estaba diciendo usted
anteriormente respecto a la intervención que tienen los abogados cuando nos hacen un alegato de oídas. En la experiencia que yo tengo, sí me ha tocado que van los abogados a pedir, hacer ese alegato. He tenido la oportunidad que han estado las dos partes y les he pedido que pasen los dos al mismo tiempo y ambos se han negado. No han querido nunca pasar. Yo sí Nunca lo... quieren pasar juntos, es cierto eso. Sí, ahí está la parte actora y quiere hablar conmigo, está el demandado, quiere hablar conmigo, el asunto está para citar para sentencia. Los invito a los dos a que pasen para escucharlos a los dos y que los dos escuchen también. Y se han negado. Ellos mismos se dan el lugar, pase usted primero y yo después paso. Yo pienso que ahora que está reglamentado, lo único que se va a reglamentar es que vamos a poner un día, una hora y que vamos a determinar cuántos minutos te voy a escuchar. Y que deben estar los dos Nos va a dar, presentes. nos va a dar oportunidad a nosotros como jueces, no tener que estar con nuestra cara sin hacer gesto alguno, escuchando, sin decir tienes razón o tienes razón, no, nuestra cara debe de ser inexpresiva, es inexpresiva. ¿Por qué? Porque yo únicamente se estoy escuchando. Y en nuestra comunicación no verbal, en nuestra comunicación corporal, podemos decir algo que no debemos de decir. Entonces, hay veces esas intervenciones, sí me ha tocado muchas ocasiones en que se alargan demasiado y ya no sé cómo decirle al abogado o licenciado, no tiene necesidad de hablar tanto, está todo el expediente, yo lo voy a estudiar, lo que él me está diciendo es intrascendente totalmente, intrascendente. Entonces pienso que va a ser favorable en el sentido en que en vez de que yo lo esté escuchando media hora, 3/4 de hora, y por más que haga alguna insinuación y lo invite yo a darla por concluida la charla, pues voy a decir, se le acabó su tiempo. En el punto de que tenemos que citar a ambas partes, pienso que como es un derecho potestativo de las partes, dicen las partes podrán, quiere decir es que es potestad de ellos hacer valer ese derecho. Y si alguna de las partes, el contrario, no quiere hacer uso de ese derecho y asistir a los comentarios que vaya a hacer su contraparte, pues está renunciando a ese derecho. Entonces yo pienso que no le afectamos de manera alguna. Esa era mi... A mí me preocuparía, y un poco aprovechando su experiencia, quiero que esto sea un diálogo. Me preocupa porque el código es muy claro cuando dice, las autoridades judiciales están impedidas para escuchar en lo particular o en lo individual a cualquiera de las partes. Entonces, pareciera que nos dice el código que si no comparece la otra, no puedo escuchar tampoco en lo solitario la otra. Está interesante, ¿no? Porque lo que usted nos dice es muy interesante un poco para abrevar la experiencia. Pareciera que entonces este artículo lo que va a hacer es inhibir a las partes que no quieran estar en conjunto. Y además, porque dice, mire, dice, la que se autorizará con la finalidad de que comparezca el arresto judicial el interesado y su contraparte, o bien sus asesores jurídicos, con el objeto de respetar el principio de contradicción. Fuera de estos casos, pues elimina cualquier otra posibilidad. Las autoridades judiciales estarán impedidas para escuchar en lo particular o en lo individual a cualquiera de las partes. Puede ser posible que si yo no quiero que mi contraparte sea escuchada por el juez, yo no comparezco. Pero si me entero que el juez lo recibió, podría yo quizás tener armas para tratar de minar o restringir la función del juez. Por eso siento que esta norma va a impactar mucho, y tiene usted mucha razón, mi querida Anabel, mi querida doctora, en el impacto que va a tener. Entonces, por eso me quise detener, porque creo que es una norma que va a cambiar la forma en que veo que se han procesado. Y lo veo, por ejemplo, es claro verlo cuando estamos en presencia de un solo juez. Pero ¿qué va a pasar con los tribunales de apelación que tienen 3 asuntos?
Sabemos que la mayoría de los tribunales de apelación cada año cambian al presidente de sala. Y el presidente de sala es el que se dedica a acordar. Y que sabemos que por el tipo de actos jurídicos, las resoluciones pueden ser unitarias o pueden ser colegiadas. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Tendremos que citar con las tres partes y las partes litigantes podrán ir con cada uno de los magistrados en compañía o se tendrá que hacer una audiencia que estén los tres magistrados. Se me antoja que va a ser un cambio de dinámica. Cuando esté caminando un juzgador y le diga a usted, oiga, quiero hablar con usted, usted tendría que decir, conforme a este código, yo no puedo recibir a nadie más que no sea en audiencias, y si es fuera de audiencia, tendrá que ser por petición por escrito y con acuerdo que recaiga por escrito. Imagínese la reacción que van a tener muchos los litigantes que están acostumbrados. ¿Qué impacto va a tener esto con el principio de inmediación cuando no venga el abogado, sino la parte de un proceso familiar que no conoce cómo funciona este sistema y vaya y quiere hablar con el juzgador para buscar sensibilidad? ¿Cómo vamos a poder compatibilizar esta disposición cuando estemos en presencia de normas de carácter familiar en donde existe claramente un tema de victimización? Y tener esta audiencia habría que tenerla con mucho cuidado. Y creo que vamos a enfrentar un reto en la ruptura de la cultura que está vinculado con la accesibilidad. Perdón, le escucho a la abogada Kat, digo bien su nombre, ¿verdad? Y después a la abogada Dayanara. Y un poco para que sigamos discutiendo algo que creo que es bueno que tengamos mucho cuidado en cómo se va a reglamentar, porque va a tener una cascada de reacciones por parte del litigio. Licenciada, le Buenas escucho. tardes. Es Karina mi nombre, disculpe, son mis iniciales. Karina Costa, mucho Sí, gusto. Soy juez por también. eso, perdóname, No se señoría, preocupe, no se pero preocupe. O sea, más que nada, la pregunta que le hacía anterior era precisamente esta, que era la que me preocupaba, porque dice claramente el artículo que no puedes en lo individual recibir a nadie. Ok, así entonces, es, ¿qué pasa cuando la otra parte pues no quiere que escuches a su contraparte porque sabe que al escucharla tal vez sí va a influir porque te va a llegar a hacer algún comentario que sí? Entonces no va y no va. Y en ningún momento va y por lo tanto no podría recibir al otro. habría que preguntarnos si esto afecta el debido proceso o no. Si yo Ujú, lo quiero ver en abstracto, yo te diría, oigan, hay una etapa del proceso que escucho a las dos partes, que es la ujú. etapa de alegatos. Eso es Sí, sí, como un sí. plus, ¿no? Entonces, un poco, a ver, Dayanara y después nuestra querida Anabel. Dayanara, le escucho, mi querida señoría. Sí, es que, bueno, no sé si ya me confundí o qué. Este, sí, el código establece que no podemos, bueno, los titulares no podrán escuchar en lo individual a una de las partes, pero a eso se refiere a como cuando van y comentan, por ejemplo, con uno el expediente de X situación, o también lo podemos englobar en lo que es la etapa de los alegatos, porque Ah, no. para mí, si la etapa de alegatos, lo que pasa, por ejemplo, ahorita, es si los citamos para la audiencia de alegatos y están debidamente citados y uno no comparece, pues simplemente pues se le tiene por precluido su derecho porque pues se le citó y no asistió, entonces eso se viene traduciendo en una negativa para hacer valer ese derecho. Entonces yo pienso que ahí Eso sería, es, eso es, que ahí eso sí es fuimos para, parciales en cuanto a citarlos a los dos y a los dos les dijimos, vengan y hagan valer su derecho a tal día, a tal hora y tienen tanto tiempo para hacerlo valer. Y en cuanto a lo otro, es pues la verdad que está, yo creo que como decía la licenciada Sandra, se busca la parcialidad para ambas partes, porque a veces lo que usted decía, que a nosotros nos encuentran en el pasillo y a veces quieren comentar un asunto y nos ha pasado, yo creo que a todos los titulares o a todos los secretarios de acuerdo, que salimos algo de nuestra oficina o algo del juzgado y ya nos ve el abogado y piensan que todo el tribunal es nuestra oficina para atenderlos. así es. Mire, muy interesante. La primera parte es, la etapa de alegatos es una etapa que ya está preestablecida según el tipo de proceso, ¿no? Ya sea un juicio ordinario, un juicio sumario, un juicio oral. Entonces, digamos que la etapa de alegatos tendríamos que ceñirnos al tipo de proceso o vía que estemos instaurando. Entonces, ahí digamos que es totalmente distinto, ¿no? Pues no es lo mismo el alegato en la audiencia
de un juicio sumario que en una audiencia oral, o que en la audiencia ordinaria, ¿no? O en una audiencia de un juicio digital. Esta es la clave para todo tipo de argumento que no se dé en esa etapa de alegatos. Entonces, por ejemplo, el Código Procesal prevé procedimientos contenciosos, no contenciosos, y entonces cada uno tiene una etapa distinta. Entonces, para la etapa de alegatos nos ceñiríamos a las reglas de preclusión, oportunidad y de igualdad procesal que establezca exactamente ese proceso. Aquí pasa para esto justamente, señoría. Cuando camina y la quieren agarrar en el camino, o cuando llegan porque tienen que checar un acuerdo y le piden, y muchas veces, hay que ser honestos, no piden de forma amable, sino exigen, porque usaban el artículo 8º constitucional como fundamento para poder que usted les atienda. Entonces, en ese momento es cuando estamos en presencia de esta disposición, que es la que cambiaría, digamos, esta cultura, como usted dice, que pareciera que podemos verlo en todo. Pero algo iba a comentar también nuestra querida juzgadora Anabel. La escucho. Bueno, sería en relación en cuanto a la duda que comentaba la licenciada Karina, en el sentido de que, ¿cómo puedo yo impedir que el juez reciba mi contraparte si una vez citado no comparezco a las citas y así el juez no la va a escuchar? Pienso que son dos situaciones muy distintas. La primera es que si tú estás queriendo hacer un alegato de oídas, entonces yo voy a señalar una fecha y voy a citar a las partes para que comparezcan a ese alegato de oídas. Lo que me prohíbe la ley es que yo reciba a una de las partes sin haberle hecho saber a la otra que lo iba a recibir en determinado momento. Eso es lo Mire, que considero. mire, qué interesante. Ahora volvemos un poco a la explicación original, porque vamos a estar luchando con esto. La lógica de este código es que debemos evitar los formalismos jurídicos. Yo diría, a ver, yo nunca he recibido ninguna de las partes en solitario. Es una interpretación muy interesante que hace Anabel, porque la otra parte tuvo la oportunidad procesal de comparecer. Y nadie puede restringir el derecho de otros con la malicia de otros. ¿Qué diría yo? Por eso, y estas son las partes que yo creo que debemos discutir en esos seminarios. Como bien dice Anabel, a ver, estamos hablando del principio contradictorio. El principio contradictorio se satisface cuando la otra parte tiene la oportunidad de ejercer. Porque voy a llevar mi ejemplo al absurdo, es un poco de discusión. Si en términos de igualdad procesal, es como si dijéramos que no puede continuar el proceso porque la otra parte decidió estar en rebeldía, por omisión o por decisión. No, está en rebeldía, yo continúo, ¿eh? ¿Qué pasaría con el alegato de orejas en un procedimiento en rebeldía? Parecería que este derecho estaría anulado. Una persona en rebeldía puede acudir en cualquier etapa procesal, incluida en esta etapa que llamamos subprocesal. Un poco, esta va a ser las tensiones que yo voy a ver. Si analizamos este código con la mejor luz del artículo 17 constitucional, que dice que hay que favorecer la expedición rápida y pronta, la interpretación a nivel es una interpretación muy interesante, porque nos diría, no, yo no estoy recibiendo a nadie en el pasillo, yo no estoy recibiendo a nadie sin que tú lo sepas, sin que estés debidamente notificado. La parte ya me lo pidió. Si tú decidiste, por la razón que sea, no comparecer, yo lo voy a recibir porque lo pidió en la vía y causa legal. Y no estoy llevando a cabo una reunión individual fuera de los otros casos previstos por la ley. ¿Le entendí bien o no? ¿Sí? Y entonces vean, aquí tenemos otra interpretación que podría ser más pro persona en derechos de las partes. Pero esto es lo que yo quiero que es fundamental que discutamos. Un poco porque veo que va a haber una disrupción desde quiénes están prohibidos, cómo están prohibidos, y sobre todo porque vamos a encontrarnos con la visión propia de los litigantes y el papel de nosotros. Le escucho, doña Anabel, perdón, le interrumpí. Ya tiene abierto el micrófono. No, ahora ya lo cerró, ahora Sí, ya. no sé. No, era en ese sentido, o sea, si yo estoy respetando el derecho de contradicción de la contraparte y no lo ejerce, yo pues no,
no estoy violando el derecho de ninguna de las partes porque aquel no quiso asistir. Bingo. Distinto es que yo te escuche a ti sin haberte señalado día y hora y no haberle notificado a la contraparte. Esos pienso que son dos situaciones muy distintas. ¿Y usted cree que yo tenga, por ejemplo, algún límite para solicitar esta audiencia o cree que está restricta solo una vez? Ay, viendo la experiencia, licenciado, generalmente en mi experiencia los litigantes realizan más estos alegatos con los secretarios de acuerdos y con el proyectista. Sabes que, y no únicamente de las pruebas, te presenté una promoción, te pido que la veas, que se acuerde pronto o que se acuerde una determinación en X sentido. Generalmente veo yo que es más con el secretario de acuerdos y con el proyectista. Hay veces hay convencimiento, hay veces no hay convencimiento con el secretario de acuerdos, pero pienso que eso le ayuda al secretario para poner, si le pone toda la atención, le va a poner un poquito más la atención hasta para decir que no. En esa petición decirte no, o al resolver tu petición, voy a explayarme un poco más diciéndote si no procede o si sí procede. Y también interviene el punto de que el secretario de acuerdos nos hace un proyecto de acuerdo que nosotros somos los que lo revisamos. Entonces, Y que puede en ser esta rechazado. cuestión, independientemente, hay veces el abogado sí los convenció, pero consideramos que no está conforme a derecho. Entonces, al momento de la revisión del acuerdo, nosotros lo modificamos, no necesariamente queden los términos en que se hace. Eso es lo que a mí me dice la experiencia. Con los alegatos que se hacen con el proyectista tiene la misma situación. Entonces el proyectista me presenta un proyecto de sentencia. Pienso yo que afortunadamente qué maravilloso que tenemos un auxiliar proyectista porque nos allana muchísimo el camino. Nos allana porque es más fácil revisar que hacer. Pero cuando nosotros leemos ese proyecto, nosotros revisamos el expediente y revisamos el proyecto y le hacemos las modificaciones que le tenemos que hacer, o incluso hay veces ese proyecto lo tiramos a la basura porque no sirve, porque consideramos que no es atinado, más cuando se acerca el tiempo, se nos vence el término, o sea, no me puedo dar el lujo de devolvértelo para que tú lo vuelvas a estudiar, porque entonces me va a comer a mí más el tiempo y se va a tardar más que si yo me aboco a él en forma inmediata. Esa sería mi opinión. Y yo le agradezco mucho la opinión. ¿Por qué me quise centrar en este punto? Estamos ahorita en la etapa transitoria del Código Nacional. Y como ustedes ven las etapas transitorias, una parte es el sistema de adecuación de las leyes que estén vinculadas. Tiene un sistema transitorio muy curioso el Código Nacional de Procedimientos Civiles Familiares. Uno de ellos es una convocatoria que hará Gobernación que vinculará a los diversos poderes judiciales locales y federales que van a tener que buscar adecuar las normas que tengan impacto con esto. ¿Qué norma podría tener impacto con esto? La ley orgánica. Y este tipo de actuaciones generalmente se van a repensar si esta prohibición sea extensiva en vía de ley orgánica, es decir, que también se le haga extensiva, o esta prohibición extensiva a los secretarios, lo que va a hacer es justamente lo que se buscaba que no se hiciera en un proceso que digamos que esté ciudadanizado, que sea acercar la justicia a los litigantes. Un poco lo que nos dice la experiencia Anabel, perdón, ya la tuteé, su señoría, es, ok, cerremos el límite de los jueces, le pongamos un orden a las audiencias con los jueces, pero sí hay una cierta ventaja de cercanía que no afecta el resultado y que no puede impactar el resultado, que hablen con los secretarios proyectistas o los secretarios de acuerdos, perdón, los secretarios asistidos de cuenta. Y creo que esto es lo que podríamos tomar como valor. Yo quise tomar un solo ejemplo
porque es muy difícil hablar, aunque ya les robé 2 horas y media de su vida a ustedes, es muy difícil hablar de todos los mecanismos de accesibilidad que maneja el Código Nacional. Muchos de ellos van a estar centrados en cuestiones que ya hemos visto, otros van a estar centradas en cuestiones novedosas como estas, otras van a tratar de implementar temas como la justicia digital, pero lo que tenemos que es ver esto con la mejor luz constitucional, es decir, el artículo 17, como una regla procesal, como nos conducía Anabel, y es por eso que me gusta esto, que es un diálogo, que no sea yo el que lleve una solución desde mi abstracción, sino que ustedes con su experiencia, la experiencia le da contexto al texto. Y con la experiencia de ustedes, ver cómo ver una disposición, el artículo 17, es decir, que nos exige romper las formalidades y solucionar los conflictos, este tipo de audiencias atípicas que recaban la práctica diaria pueden tener una utilidad si la entendemos con la mejor luz. Como decía Anabel, a ver, no sea usted tan duro, profesor Fernando, al querer solo que estén las dos partes, porque se va a convertir en una burla esto. Se va a convertir en una forma de obstaculizar el acceso de un litigante con el juez. Y este tipo de dinámicas es lo que nos vamos a enfrentar. Yo siempre estoy muy agradecido con Alejandro que me permite platicar. Lo que yo quería tomar con un solo ejemplo, porque es un código monstruoso, y no quería llenar la clase con ustedes con diapositivas, sino que nos lleváramos experiencias, es que elegí un solo caso de este código que fuera típico y lo pusiéramos a la luz constitucional. Es decir, ver qué vamos a hacer con esta figura, cómo la vamos a acercar, qué impacto tiene en el proceso de la justicia. Anabel, Dayanara, era Karina, ¿verdad? Sí, y es que Leo Cat, con lo que nos dijo su señoría Karina, que es una forma también de que los que tienen un cúmulo de trabajos, hay que reconocerlo, estamos saturados. Empecé hablando de los números, ¿no? Y el trabajo de un secretario escuchando que no tiene impacto, quizás en la decisión, ayude a ver los puntos que el maremoto de trabajo le ayude a dar una mejor cuenta a su señoría. Entendí bien, ¿no? Es el reto que nos vamos a enfrentar con este Código Nacional. Cuando veamos una regla, por más atípica, extraña, la veamos con su mejor luz constitucional. La luz que potencialice la razón que emitió este código, hacer una justicia cotidiana y accesible a las personas. Quizás la señora que no sabe de derecho, le expliquemos que tenga que pedir una cita con la jueza, pero no se siente usted atendida. Por favor, el secretario proyectista lo va a escuchar ahorita, aunque usted pida una cita después. Eso cambiaría el papel que tenemos. Vivimos tiempos complicados, tiempos en donde atacan a la función jurisdiccional. Lamentablemente, los que nos hemos dedicado a la vida judicial, sabemos que tenemos la peor posición en la sociedad, porque siempre le vamos a pegar a alguien, por hablar metafóricamente. Siempre vamos a perjudicar a alguien en la visión de ellos, porque tenemos que darle la razón a alguien. Y a veces, lamentablemente, ni a lo que tiene la razón del proceso va a estar contento porque pues, no le dimos la razón como él quería, o tardamos, o lo que sea. Vivimos tiempos en donde políticamente no ven el papel que tenemos los jueces para el tejido social. Y creo que cuando veamos esta disposición que demandó de una visión popular de hacer cotidiana la justicia, quizás sea entendible reglamentar el alegato de orejas, pero con una visión de acceso a la justicia, no llevarlo al extremo de que no puedan hablar con nadie. Porque entonces nos van a alejar más y nos vamos a convertir más extraños de la sociedad. No quiero dar un discurso político, quiero dar un discurso de que tenemos que ver nuestra visión como jueces. Yo siempre lo he dicho con Alejandro, yo me formé en el Foro Común y me siento profundamente orgulloso de eso. Y no aprendí más derecho cuando estuve como secretario proyectista durante 8 años de mi vida en el Tribunal Superior de la Ciudad de México. Para mí, siempre va a ser un privilegio que me inviten a aprender de ustedes. Y entonces, cuando me dan un tema tan amplio como la accesibilidad en el Código Nacional, lo que yo quería era traer esos principios abstractos de la Constitución, aterrizarlo en un solo proceso y ver cómo vamos a enfrentarnos con una nueva visión de acceso a la justicia pronta, que no seamos formalistas, ritualistas, y cuando lo veamos, veamos el papel
de nuestra labor en la sociedad con cercanía a la ciudadanía. Si el juez, por su papel importante, se la acota en el Código Nacional, hay otros funcionarios judiciales que son fundamentales que pueden seguir teniendo el papel de cercanía judicial. Es un poco lo que he recabado de sus participaciones de ustedes. Y es un solo artículo que hemos construido en 1 hora y media, una perspectiva de no ritualismo jurídico. Yo sé que están dándome horas de su tiempo libre. No me quiero acabar las 3 horas en esta plática y quisiera empezar a cerrar. Si tienen alguna pregunta o comentario antes de que concluyamos, soy todo oídos. No quise atiborrarlos con 1000 gráficas o diapositivas del Código Nacional, sino tratar de explicar el origen, naturaleza, visión y discutir algo que no se ha discutido porque no hay nada respecto de esto en ninguna jurisprudencia. Entonces espero que esta plática haya sido tan provechosa para ustedes como para lo menos para mí fue extremadamente ilustrativa. Y estoy dispuesto, si alguien más quiere que yo cierre, algún comentario extra o algo que quieran, yo siempre estoy a disposición del Poder Judicial de Baja California, le tengo un cariño particular y un agradecimiento total a los consejeros que me han dado oportunidad de siempre acercarme a hablar con ustedes y este tipo de diálogos nos fortalece a todos. ¿Algún comentario o alguna idea final antes de que cerremos y tengan un excelente jueves? Muchas gracias, doctor. Agradecemos su brillante exposición y tenemos 2 preguntas que se nos están haciendo aquí. La primera de ellas es, ¿cuál es el artículo que se estaba refiriendo en los términos del alegato de vidas? Claro, estoy refiriéndome justamente al artículo 134 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Y dentro de la exposición de motivos o algunos autores como Miguel Carbonell han considerado que recaba, y me parece una cuestión adecuada, lo que es el alegato de oídas. Procuré darle una lectura integral, pero es el artículo 134. Muchas gracias, doctor. Y hay otra pregunta que nos hacen también acá vía chat directo que dice, es del señor Eric Torres Arano, el licenciado Eric Torres Arano. Dice, ¿cuál es su opinión respecto al que el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares se delegue la facultad a los consejos de la judicatura para decidir con acuerdos generales cuáles asuntos se ventilarán en vía sumaria, considerando que no todos los estados tienen consejos de la judicatura y sobre todo atendiendo que la facultad para legislar en materia procesal ha sido reservada para el legislador federal? ¿Acaso habrá invasión de competencias? Dice que es una muy buena pregunta. Gran parte del código tiene algo que yo llamo desvasamiento procesal. ¿Qué pasa cuando el legislador, que es el autorizado para legislar, le permite a otro hacer algo? Algunos consideran que es una autorización devenida y que es válido. Miren, por ejemplo, muchas disposiciones, como por ejemplo capacidad jurídica, lo dejan, sobre todo cuando hablamos de la sustitución o la eliminación de los procesos de interdicción, te dicen, pero todo el tema de capacidad, reglamenta. ¿Qué es lo que hizo el Poder Reformador para controlarlo? Evidentemente, no todos los poderes judiciales tienen consejos de la judicatura, no todos. Los únicos que tienen la obligación de tener consejos de la judicatura por mandato expreso de nuestra Constitución General de la República es el Poder Judicial Federal y el Poder Judicial de la Ciudad de México. Los demás tienen libre configuración, pero todos los poderes judiciales tienen un órgano de representación, de disciplina y de control. Puede ser una junta de gobierno, puede ser el propio pleno del magistrado del tribunal, y entonces, justamente por eso, es muy importante para mantener la lógica de la, digamos, de la uniformidad procesal, que en esta etapa de adecuación procesal, los artículos transitorios fijan varias etapas de adecuación procesal. Y los voy a leer rápidamente. Es muy importante, y por eso que ustedes, no sé cómo voy a hacer esas etapas, a través de la CONATRIP, que es la Comisión Nacional de Tribunales, esto debe ser objeto de una regulación, digamos, paritaria. No veo que exista una invasión de facultades porque hay una autorización expresa delegada por parte del Poder Reformador. Y esto es muy común, ¿eh?
pero creo que es muy importante que si vemos los transitorios, sobre todo el artículo transitorio segundo, vea lo que dice. Lo quiero leer. Espérame. Son transitorios complicados. Espérame. Ahí está, perdón. Es el séptimo. La Secretaría de Gobernación, 70 días hábiles posteriores a la publicación de este decreto, instalará y presidirá una comisión para la coordinación del sistema de justicia previsto en el presente decreto, con la participación de la presidencia de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia, la presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado, así como la presidencia de la Comisión de Justicia del Congreso local que corresponda, quienes concurrirán a la convocatoria o solicitud ante la presidencia de la comisión con el fin de configurar la asistencia técnica a los poderes judiciales locales, federales y la instrumentación del Código Nacional del Procedimiento. Que es el primer paso porque lo pide a los 60 días, la homologación viene a los 120 días, es el momento clave para que en el concurso del diálogo los diferentes tribunales acuerden desde ese punto qué van a hacer. Y entonces, la clave y el éxito de estos detalles, como bien dijo el compañero, los acuerdos del consejo, los convenios de colaboración, van a verse en este punto. ¿Y por qué quería platicar de un solo ejemplo? Porque ustedes son parte de los poderes judiciales. En las reuniones, en las comisiones, en la forma que sus poderes judiciales quieran ver sus problemas, yo les traje uno solo que pueden ustedes llevar a su consejo y decir, como bien dice Anabel, perdón, su señoría Anabel, yo creo que esto hay que verlo así, 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 no hay que restringirlo así, 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 como dijo Dayanara, como dijo nuestra juez Sandra, o como hizo nuestra juez Karina, para que hagamos efectivo este derecho. Es un poco lo que tenemos que hacer. Ustedes tienen que empezar a revisar esto, comunicárselo a la comisión, a nuestra escuela judicial, que es muy activa, con investigadores como Alejandro, y que lo lleven ellos a esta reunión que ya está convocada y que es fundamental para la uniformidad de las disposiciones que se emitan en los diversos entes. No sé si con eso acaso contestarle al compañero su pregunta. A través del Consejo de la Judicatura del Estado y del Instituto de la Judicatura, otorga el presente reconocimiento al doctor Fernando Sosa Pastrana por su valiosa colaboración como expositor en la conferencia Articulación de los Medios de Acceso a la Justicia y el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, como parte del 25º ciclo de conferencias en Derecho Procesal Mexicano, realizado a través de la plataforma Zoom el 30 de noviembre del presente año. Firma el maestro Alejandro Isaac Fragoso López, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, así como la maestra Cecilia Razo Velázquez, consejera presidente de la Comisión Académica del Consejo de la Judicatura del Estado, y también el maestro David de la Rosa Naya, director del Instituto de la Judicatura del Estado. Muchísimas gracias